Garúa. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. Los sábados a las 12 del mediodía llega un clásico del humor argentino, Golosinas. Sketch, pasos de comedia, lectura de los diarios con chascarrillos y todo el humor de Golo, junto a los mejores humoristas del país. Golosinas. Los sábados a las 12 del mediodía por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Viaja en el tiempo con 180 grados DJ. ¿Extrañas esas fiestas donde el pop, el rock y los sintetizadores lo eran todo? Entonces necesitas a 180 grados DJ, el especialista en revivir la verdadera esencia ochentosa. Prepárate para bailar como en 1985. 180 grados DJ, los verdaderos expertos en lo retro. Para más información, comunícate al 11 50 59 57 71. Un vuelo, un destino y nuevas pistas los esperan para encontrar lo mejor que hay en cada uno de ustedes. Vibrantes de Pasión es un espacio y un tiempo para vivir con las armonías del corazón. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola a todos, hola a todos. ¿Cómo están? Nos están escuchando por allí. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está nuestro público de Vibrantes de Pasión? Como siempre, un gran abrazo a todos ustedes y muy especialmente a Marisa Passarini, a todo su equipo que nos invitan hoy a estar presentes, conduciendo, acompañando en uno de sus hermosos programas. Y hoy estamos nosotros dos aquí, Silvia Ogenberg. Y Adrián Emens. Ambos somos médicos, ambos somos Master Trainer en Programación Neurolingüística, coach ontológicos, profesores de Mindfulness y formados en otras disciplinas para el bienestar. Y el encuentro de hoy precisamente se tratará de programación neurolingüística y salud. ¿Y por qué programación neurolingüística y salud? Porque precisamente nosotros consideramos que somos cuerpo, mente y espíritu. Y por lo tanto integramos a toda nuestra actividad médica todos los conocimientos y recursos que pueden servir para el bienestar de cada una de las personas que llegan a nosotros. De un otro como nosotros, que llega a la consulta o que llega a uno de nuestros talleres o de nuestros espacios de coaching para poder resolver alguna de sus problemáticas, ya sea del cuerpo físico, del cuerpo mental o del cuerpo emocional. Y entonces, Adrián, me gustaría que vos nos cuentes un poco qué es la programación neurolingüística.
Bueno, la programación neurolingüística es una disciplina bastante joven en realidad, porque comenzó a mediados de la década del 70, allá en Estados Unidos, en la Universidad de California, de la mano de dos creadores, alumno y profesor, como algo inicialmente lingüístico y terapéutico, y rápidamente se expandió a muchísimas esferas de nuestro quehacer cotidiano. De hecho, muchas veces decimos que la programación neurolingüística es una metadisciplina, es una disciplina que podemos aplicar en muchísimas áreas de nuestra vida. Hay muchas definiciones, la que más me gusta porque es muy simple, es un modelo pragmático de cómo funciona la mente humana, porque realmente muchas de las cosas que nos muestra la programación neurolingüística en sus modelos tienen que ver con cosas que hacemos a diario cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos. Estudia eso que nosotros hacemos, decimos y pensamos y cómo lo llevamos a la acción y cómo se interactúan entre sí. Y nosotros, como comenzamos, y ahora Silvia les va a comentar un poquito cómo comenzó nuestro camino, comenzamos a integrarla en el terreno de la salud, pero muchas veces esto tiene que ver con la propia herida, como muchas veces decimos, desde esa herida surge el regalo de aplicar algo que podemos usarlo en muchos terrenos y nosotros decidimos aplicarlo al terreno de la salud. Exactamente, y como Adrián me invitaba a contarles, hace aproximadamente unos 34 años, o un poquito más de 34 años, nosotros incursionamos en el terreno de la programación neurolingüística como consultantes, por algunas problemáticas, como estudiantes de medicina, para resolver nuestros objetivos, nuestros proyectos personales una vez recibidos como médicos, para encarar aspectos de la vida familiar o de nuestro espacio laboral. Y así es como un día decidimos comenzar a estudiar esta metadisciplina, sumando luego coaching ontológico y, como mencionábamos antes, otras disciplinas para el bienestar. Y la programación neurolingüística es la que nos llenó de recursos y de muy valiosos recursos, que una vez que vimos que fueron útiles en nosotros o en nuestros seres amados, podían serlo también en nuestros pacientes, en nuestros consultantes. Entonces, así como pequeñas gotitas, ¿no? Íbamos dando, ¿no? Una entrega homeopática de la programación neurolingüística en cada accionar médico, en cada acompañar al paciente y a su familia, en el equipo de salud, que esto es tan importante, ¿no? La colaboración generativa, donde el todo es más que la suma de las partes. Pero para tener conciencia de eso, también es importante tener estos recursos, estos aprendizajes, estas herramientas. Y acá cuando hablé de colaboración generativa, hablé de uno de los recursos de la programación neurolingüística, que son los metaprogramas, que son esos programas mentales que todos tenemos todos, afortunadamente. No hay ni buenos ni malos. Algunos los tenemos en luces, otros los tenemos en sombras. Son contextuales. A veces en la casa, alguien que en el trabajo tiene que ejercer el poder, en la casa ejerce la afiliación y es todo afecto, y no le es tan importante ser quien toma las decisiones o que le hagan caso o que todos hagan lo que esa persona dice. Es decir, todo es contextual, depende cuándo, pero tener conciencia de eso nos permite vivir mucho mejor, ¿no? En cuanto a los metaprogramas. Tal cual, tal cual. Los metaprogramas se aplican a muchas áreas y nosotros decimos en la programación neurolingüística que lo que hacemos bien lo organizamos en programas mentales, tenemos estrategias. Las estrategias, antes de tener que ver con nuestras acciones, tienen que ver con la forma en que encadenamos nuestros pensamientos. Y los metaprogramas nos permiten seleccionar las mejores estrategias para cada situación. Son algo así como estilos de elección, que elegimos, por ejemplo, para motivarnos, que elegimos para manejar la información que procesamos, que elegimos en cuanto a nuestras relaciones, si priorizamos la tarea o priorizamos las relaciones, si priorizamos el concepto de la acción, si priorizamos trabajar más solos de forma independiente o más en grupo, si prestamos más atención al detalle o a lo global. Hay muchísimos metaprogramas. Si prestamos atención al procedimiento que seguimos para hacer algo, o en realidad más a las opciones que tenemos cuando decidimos elegir, y así podemos quedarnos la tarde entera hablando de metaprogramas,
es un tema espectacular de la PNL. Y nosotros aplicamos esos metaprogramas y son muy útiles también en el terreno de la salud, porque cuando tenemos frente nuestro a una persona que necesita nuestra ayuda, que necesita que podamos captar ese pedido de ayuda como profesionales de la salud, necesitamos conocer algo que en PNL llamamos el mapa del otro. Cuando podemos conocer el mapa del otro, podemos conectar con lo que el otro necesita. Y también podemos ser más compasivos, podemos acompañarlos en acción, ponernos en lugar del otro y ayudarlos mucho más. Entonces, conocer todas estas cosas que nos aporta la PNL nos permite conocer más a nuestro interlocutor, en nuestro caso, a la persona que necesita ayuda en salud. Hay muchas disciplinas en las que se puede aplicar. Y así hay muchos modelos de la PNL, pero cuando uno conoce el mapa del otro, también sabe cómo hablarle al otro, sabe lo que el otro necesita. Y el otro, ¿qué pasa automáticamente? Se siente acompañado. Y cuando el otro se siente acompañado, nos permite que lo acompañemos nosotros hacia el objetivo que está buscando. Entonces, de alguna manera somos coach como profesionales de la salud en salud, porque ayudamos al otro a alcanzar sus objetivos en salud. Esto es, entre otras cosas, lo que nos permite inicialmente la PNL. La PNL da para muchísimo más, pero inicialmente desde el punto de vista de la comunicación nos abre un camino muy importante cuando tenemos que dar buenas noticias y cuando también tenemos que dar malas noticias, porque hace poco estuvimos hablando de ese tema tan escabroso que es tener que dar malas noticias. Y ahí nos permite ser mucho más humanos y mucho más compasivos, y a la vez de compasivos, efectivos, porque no solamente estamos con el otro, sino que también lo ayudamos al otro a poder solucionar sus problemas. Y Adrián hablaba recién de acompañar. Y cuando acompañamos, acompasamos, seguimos el compás del otro. Hay una frase primordial en programación neurolingüística que dice: el mapa no es el territorio. Cada uno de nosotros ha construido su mapa de la vida de acuerdo a sus experiencias de vida, inclusive desde lo intrauterino. Y de acuerdo a eso la filtra, la interpreta y toma decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos sentados frente a un otro, también es muy importante saber acompasarlo. Y en este acompasar, acompañar, está la clave, que es hacer rapport. ¿Cuántos de ustedes necesitarán hacer rapport en sus contextos laborales, en sus contextos familiares, de pareja? Permanentemente es importante saber hacer rapport. Y este acompasar, acompañar, lo hacemos desde observar algo tan simple como la postura de la otra persona. A lo mejor si la otra persona está así cruzada de brazos y mirando para abajo, sabremos que está en un importante diálogo interno, quién sabe diciéndose qué cosas, y que aparte que es muy probable que este lenguaje no verbal nos esté dando la señal con los brazos cruzados de: no quiero recibir nada de lo que me digas, no estoy dispuesto a recibir nada de lo que me quieras ofrecer. En cambio están las posturas abiertas, posturas donde desplegamos, abrimos el pecho, donde movemos de una manera sincronizada y hacemos un ademán que es armónico. Entonces estamos egosintónicos, estamos en sintonía entre lo que pensamos, decimos, hacemos, dispuestos a ofrecer, dispuestos a recibir. Entonces, cuando hacemos rapport con esa otra persona, observar desde su gestualidad, desde su tono de voz, la velocidad a la que habla, nos da un montón de información que nos permite, de alguna manera, entre comillas, para entrar en su mapa, copiarla, para poder liderarla y después llevarla a ese espacio que nosotros queremos, para que nos pueda escuchar, para que nos pueda entender, para que nos pueda acompañar a nosotros en lo que queremos liderar, o ir parejos con el otro, ir en yunta, ir en pareja con el otro, o hacer algo, que puede ser desde proponerle una salida a un amigo que a lo mejor está muy angustiado y queremos entrar primero en su mapa, y no es la manera de entrar en su mapa de decirle: bueno, yo sé lo que te pasa, ponete bien. A lo mejor es acompañarlo en su postura, en su tono de voz, para de a poco poder ir llevándolo a ese lugar, a ese estado deseado que nosotros queremos. Otra de las formas de pensar la PNL o de definir la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva humana. ¿Qué es eso tan complicado que parece estructura de la experiencia subjetiva? La experiencia es lo que nos pasa.
lo que nosotros vivimos, eso que podemos palpar, que podemos pensar, que podemos sentir, en la cual actuamos. O sea, es el conjunto de lo que nosotros nos pensamos en este momento, cómo nos experimentamos. Es la experiencia humana. Y la PNL dice que eso tiene una estructura. Lo que nosotros en este momento somos es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que estamos haciendo o no haciendo, pero es una manera de hacer. Y podemos trabajar con la PNL en estos diferentes dominios, y hay muchísimas herramientas que la PNL nos da para trabajar en estos dominios. Muchas veces pensamos, desde la psicología, por ejemplo, cognitiva, buscamos resignificar situaciones X, traumáticas o que están generando síntomas. Y la PNL, más que trabajar con el contenido, trabaja con la estructura de lo que pasa. Esa misma situación, esa misma historia, nosotros la vivimos como representaciones. O sea, internamente en nuestra cabeza, cuando tenemos recuerdos, tenemos imágenes, esas son representaciones, porque no es algo que estamos viendo y que está pasando, sino que lo estamos viendo internamente. Y en PNL decimos que cuando nosotros utilizamos los sentidos internamente, utilizamos los mismos sentidos que usamos para ver, para escuchar y para oír, pero lo usamos para pensar también. Pensamos en representaciones. Nosotros podemos cambiar esa misma imagen, quizás con el mismo contenido, porque está pasando lo mismo y estamos viendo lo mismo, pero cambiando los atributos de la imagen. Por ejemplo, que una imagen brillante se convierta en una imagen opaca, que una imagen que tenemos muy cercana la podamos hacer más lejana, o que una imagen muy grande que nos atormenta la podamos hacer más chiquita, o una voz aterradora la podamos hacer ridícula y que nos dé risa. Eso es una herramienta muy poderosa que se llama submodalidades y que son los ladrillitos de las representaciones, son los atributos sensoriales. Parece algo mágico, pero cambiando esos atributos de la misma imagen, el mismo sonido, la misma sensación, cambia lo que para nosotros significa eso emocionalmente. Cambia el impacto que tiene en nosotros, cómo nos afecta emocionalmente. Esa misma imagen que nos asustaba, tal vez ahora no nos asusta tanto. Esa misma voz que nos aterraba, ahora nos parece mucho más cariñosa y amigable. Entonces, cambiando eso mismo, sin cambiar la historia, podemos cambiar lo que para nosotros significa esa misma historia. Y también podemos traer esos estados que tanto nos han hecho bien a través de otra herramienta que son los anclajes. Como ven, la PNL tiene pilas de herramientas, y nos quedaremos toda la tarde hablando de esta maravillosa metadisciplina. Y que vos traés los anclajes. ¿Y qué son los anclajes? Son estímulos externos que detonan estados internos. Y Adrián les hablaba recién de los sentidos, lo que en programación lingüística decimos los sistemas representacionales, visual, auditivo y kinestésico, que tiene que ver con las sensaciones táctiles, temperatura, textura, olfato, gusto. Y aquí se generan una cantidad de anclajes de manera espontánea a lo largo de nuestra vida y de nuestros días. Suena el despertador. Es un anclaje auditivo de hay que levantarse. También suena a lo mejor una música con la que conocimos a nuestra pareja e inmediatamente nos sonreímos, o escuchamos una voz de alguien que queremos muchísimo y eso nos trae una gran alegría, una gran sonrisa al corazón. Así como a lo mejor estamos viendo una película que vimos en algún momento con nuestros padres o con unos amigos y nos evoca esa época de nuestras vidas. O pasamos por una casa y decimos, el mismo olor a la torta de mi abuela, y es un anclaje kinestésico del orden del olfatorio. Y así podemos dar infinidad de ejemplos. Hay anclajes que son positivos y hay anclajes que son negativos. Lo bueno es que los anclajes negativos los podemos colapsar, esas cosas que a veces, como Adrián le decía recién, podemos trabajar desde las submodalidades, esa voz de alguien que nos ha tratado mal o de alguien que no soportamos porque tiene un estilo, una forma de ser que realmente no es afín a la nuestra, y a lo mejor cambiando esa voz, ¿sí? Desde las submodalidades, haciéndolo así, como ridícula, como graciosa, ya nos cambia totalmente, y cuando volvemos a escuchar a esa persona, dentro nuestro hay una pequeña sonrisa que nos hace generar endorfinas y que nos hace olvidar ese estado negativo al que nos llevaba simplemente ese anclaje auditivo que era escuchar esa voz. Y podemos trabajar con infinidad de ellos, ¿para qué?
para generar estados positivos. Y dentro de nuestros estados positivos hay distintas posibilidades para cambiar de estado, ¿no? Exacto, exacto. Los estados, recordemos que es cómo nos sentimos, pero esos estados implican toda una experiencia. Cuando nosotros, a través de un anclaje, evocamos ese estado, viene a nosotros toda una experiencia, con lo que sentimos, vemos cosas, escuchamos cosas, y vienen esas sensaciones corporales y esa emocionalidad. Pero todo eso que viene es química en nuestro cuerpo. Todo eso que está ocurriendo es un cambio químico en nuestro cuerpo, no solamente un cambio en las conexiones neuronales, sino también cambio en la química. Y esa química es la que impacta sobre nuestras células. Y acá empezamos a conectar fuertemente lo que es esto de cambios de estados con nuestra salud. Bruce Lipton dice que no son los genes lo que determinan nuestro destino. Si bien hay genes que son fuertes y pueden determinar determinados estados de salud o enfermedad, mucho tiene que ver el ambiente, mucho tiene que ver el medio ambiente. Nuestras células están rodeadas de líquido, están rodeadas de fluidos, están rodeadas de ambientes dentro de la carcasa que es nuestra piel. Y cada célula recibe un baño muy particular. Y ese baño está, entre otras cosas, compuesto de sustancias que son mediadoras de emociones, que son neuromediadores, podemos llamarlos en forma muy global. Algunos son neurotransmisores, hormonas, etcétera, que recorren más cerca o más lejos nuestro organismo y que llevan una información emocional. Nuestra célula, nuestra membrana celular, ese estuche que tiene la célula, que contiene toda una serie de elementos que trabajan por nosotros, reciben información, tienen como receptores, tienen unas moléculas especiales que reciben esa información como antenitas. Y al recibir esa información actúan y se comportan de determinada manera. Y eso puede prender o apagar genes. Genes que tal vez podían ser la condena de una persona porque tal vez tenían o estábamos condenados a una enfermedad, y esos genes, porque el baño es más positivo, no se activan gracias a que ese baño es más positivo, o sí se activan si ese baño es negativo. Por eso es lo que llamamos epigenética. Entonces, a través de modificar intencionalmente nuestros estados, podemos también modificar nuestra salud. Porque todo esto que comentaba Silvia, si uno escucha una sirena y se pone mal, o uno huele el olor a tuco y recuerda esa grata experiencia de las pastas que preparaba una abuela un domingo en una reunión familiar, uno permanentemente está cambiando de estados, está recibiendo estímulos, está gatillando estados a través de esos anclajes que hemos ido elaborando a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros, a través de técnicas de la PNL, bajo ciertas condiciones, podemos generar anclajes positivos, nuevos, de estados positivos, y como decía Silvia, colapsar, o sea, reemplazar estados negativos por otros más positivos que ayuden mucho más a nuestra biología. Y sí, vos hablabas de medio ambiente, ¿no? Y me hace pensar esto en algo que es la pirámide de los niveles lógicos o niveles neurológicos de Diels. Y esta pirámide en su base tiene el dónde, el cuándo y el con quiénes. Y de acuerdo a dónde, a cuándo y con quiénes nosotros estemos, también esto podrá influir en nuestro estado. Y si estamos en un medio ambiente externo, estresante, liberando cortisol todo el tiempo por un estrés crónico, esto va a actuar inhibiendo a una enzima que se llama telomerasa, que es la que peluquea los cromosomas, y los cromosomas empiezan como a envejecer, a ser cortos, no se renuevan adecuadamente, y la lectura que de nuestra información genética se puede ser la lectura más errónea o más perjudicial que pueda haber para nuestra salud, simplemente por inhibición, por impedimento del trabajo adecuado de esta sustancia, de esta enzima telomerasa, que vendría a ser la que hace que los cromosomas estén siempre, podríamos decir, jóvenes o en buen estado, para que se entienda esto para nuestro público, que es un público general. Entonces, en definitiva, es lo que nos permite tener un estado de salud adecuado desde los genes que son leídos en nuestro cuerpo, para después expresar nuestra salud en todos los contextos que podamos enfocarla. Entonces, cuando hablamos del dónde, el cuándo y el con quiénes, lo hacemos, es la base de la pirámide. Pero después le sigue el qué. ¿Qué es lo que hago? Mi comportamiento, ¿cuál es? ¿Qué hago cada día? Y después viene
cómo hago lo que hago, o sea, mis capacidades, desde lo mínimo de cómo me levanto, cómo me levanto, cómo te levantás. ¿Te levantás contento o te levantás ya insultando porque hay humedad, porque dijeron una noticia determinada por la radio y porque encontraste algo desordenado en tu casa? Porque eso también hace a tu química y a cómo bautizás tu día y cómo va a seguir tu día y cómo va a estar tu estado interno y qué es lo que vas a proyectar hacia el afuera, ¿no? El famoso "como te ven, te tratan", y sí, que dice una famosa conductora, y es verdad, ¿no? ¿Qué pasa con los perros? Un perro pone cara gruñona y el otro perro, ¿qué hace? Lo espeja, hace exactamente lo mismo, por las dudas. Si vamos con cara de enojados por la vida, porque se trabó un botoncito en nuestra casa, porque es un día que está lloviendo y hace frío, y porque lo que dijeron en las noticias en la tele no nos cayó muy bien, y así es como nos van a mirar los demás, como nosotros estamos enfocando nuestra mirada en ese momento, nuestra gestualidad, nos espejan, sin olvidar que nos parecemos a las 5 personas con las que más estamos. Así que cuidado aquellas personas, ese dónde, cuándo, con quiénes, ¿no? A quienes seleccionamos como nuestros acompañantes cotidianamente, y si a veces no hay alternativa, ¿de qué manera nos disociamos? Nos separamos, la miramos de afuera, como quien la mira por TV. Y a veces no nos podemos poner así en el trabajo, pero nos podemos reclinar un poco hacia afuera, hacia atrás y esbozar una pequeña sonrisa. Y para nuestra mente, como ella cree que nos estamos sonriendo de verdad, se encarga de liberar las endorfinas necesarias y la dopamina, como para que disfrutemos y atravesemos lo mejor posible ese momento y también podamos tomar las mejores decisiones de la manera más correcta, más enfocada. Y por encima de las capacidades vienen los valores y las creencias. Los valores que no se negocian, ¿sí? Y las creencias, porque el 70% de las creencias nos acompañan desde nuestros primeros 5 a 11 años de vida. Ahí es donde se constituye la mayor parte de nuestras creencias que nos acompañan en el resto de nuestras vidas. Y a lo mejor creencias que nos trajo nuestra abuela, que si nos ponemos a hacer cálculos era de otro ciclo, de otro siglo. Y entonces, ¿qué tenemos para decir de las creencias? Las creencias, se ha dicho que no solamente son experiencias mentales, sino también son experiencias corporales. Y acá empezamos a imbricar, ¿no?, el otro dominio, que es el dominio del cuerpo. Las creencias son, como dijo Einstein, más difíciles a veces que separar que el mismo átomo. Es más fácil separar un átomo que desintegrar una creencia. Y es tan así porque en realidad muchas veces nosotros sabemos que eso no es así desde la cabeza, pero sin embargo hay algo que nos impide cambiar porque nuestro cuerpo, nuestra emocionalidad sigue en el mismo sentido de la creencia. Hay algo más profundo. Las creencias no solamente tienen que ver con algo que yo me digo, esto es así o esto causa esto otro, porque lingüísticamente la PNL las reconoce a través de una serie de formatos que tienen. Cuando nosotros decimos todos, nunca, todo el mundo, nadie, estamos generalizando, y eso muchas veces tiene que ver con una creencia cuando generalizamos, o también cuando decimos yo no puedo, o vos no podés, o esto causa esto otro. Nosotros estamos estableciendo reglas que son cosas que creemos. Esas creencias se convierten en las leyes de nuestra vida, ¿no? Las capitales de nuestro mapa del mundo, de lo que hablábamos antes, son nuestro mapa de instrucciones, son nuestras instrucciones para la vida. Como decía Silvia, nosotros las construimos muy tempranamente. De nuestra experiencia con el mundo, el mundo se vuelve algo muy ambiguo, el mundo es algo muy complejo, y en esa ambigüedad, en ese mundo tan cambiante, incierto, volátil y ambiguo, como lo llamamos, el mundo VICA, volátil, incierto, cambiante, complejo y ambiguo, nosotros necesitamos tener estabilidad, necesitamos entenderlo, y para poder entenderlo,
es que creamos las creencias. Las creencias nos permiten quedarnos tranquilos de que si yo veo que eso es así, yo me creo la regla de que eso es así y me quedo tranquilo porque me convenzo que eso es así. Pero me parece, vamos a ir a una tanda para después seguir, porque este tema de las creencias es un temón. Así que vamos a seguir hablando después de la tanda de este tema tan interesante. Okay, this next one, you can sing it, you can dance it, darlings. You can take off your clothes if you want to. I don't mind. But I got a question for you. Are you ready to get crazy? This is for you crazy people out there. Come on. What is this color? I just can't handle it. It's this color. I must get around with it. Are you ready? Crazy little thing on the heart. Well, this is a color. You can ride like a baby. Get a clear on night who's rich. He jacks. Shakes on up like a jellyfish. You kinda like it. Crazy little thing on the heart. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She keeps me husband. Gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take it back, see it's time. Take it all right up on the bike, you ready? Crazy little thing on. Gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take it back, see it's like. Take it all right up the motorbike, you ready? Crazy little thing on. This thing, color, I just can't handle it, this thing. Oh, I must get around to it. Are you ready? No. Crazy little thing on. Yeah, crazy little thing. Crazy little thing on. Take it away, come on. Bueno, genial. Después de esta tanda, qué tema que dejamos ahí picando, el tema de las creencias. El tema de las creencias es un gran tema porque dice Greg Braden que las creencias son el vínculo a través del cual podemos hacer cambios en nuestra realidad. Son la conexión entre nuestra experiencia con la cual podemos transformar nuestro propio entorno. Son las que mueven realmente el mundo, y de hecho es así, nosotros creamos lo que creemos. Y las creencias, como decía antes, son más difíciles de cambiar, porque las creencias tienen que ver con nuestro sistema límbico, con esa parte del cerebro que procesa nuestras emociones. Eso que nos pasa cuando sabemos que cerramos la puerta, sin embargo, no nos quedamos convencidos y volvemos a ver si lo cerramos o no, porque hay un disparo límbico que, más allá de que nuestra corteza cerebral nos dice sí, o nos dice esto es falso, podés realmente, y si nosotros seguimos convencidos de que no podemos, hay un disparo de nuestro sistema límbico que
nos sigue frenando en eso que queremos alcanzar. Por eso cambiar las creencias implica mucho más que convencer a un otro de que puede, de que darle solamente la información cognitiva. Son experiencias emocionales, son experiencias corporales, además de cognitivas, las vivimos con la mente y con el cuerpo. Y en esto que trae Adrián de las creencias, están las creencias potenciadoras y las creencias limitantes. Y este mensaje siempre lo doy para todos aquellos que están en contacto con los niños y con los adultos, pero uno de los momentos donde es más permeable nuestro cerebro, el niño que está en ese estado de trance permanente, donde tiene mucha permeabilidad para aprender un montón de cosas. Todos ustedes que están en contacto seguro de una manera u otra con niños, lo sabrán, lo fácil y lo rápido que copian, que aprenden todo. Pero a veces también aprenden ciertas creencias limitantes que los actores, en el momento de decirlas, muchas veces somos los adultos. Entonces, cuidado lo que decimos y cómo lo decimos. Cuando decimos, vos no podés, sos un inútil, no servís. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo una creencia limitante acerca de sus capacidades. Peor cuando lo colocamos en su identidad, sos. Entonces, listo, es como la profecía autocumplida. Ese niño se encargará porque, inclusive a nivel inconsciente, porque no tiene por qué recordar aquello que le han dicho, pero se encargará de cumplir con esa profecía y que si es atacando su identidad como vos sos y algo negativo, así como su nombre y apellido lo tendrá hasta el final de sus días, también esa característica, ese defecto, esa dificultad que un otro le colocó desde su lugar, ¿no? Entonces, es muy importante en los docentes, ¿no? Recuerdo que mi madre siempre me contaba de una profesora que le dijo, usted con esas manos nunca va a poder tener velocidad de mecanografía. Y nunca tuvo la velocidad de mecanografía, pero mi mamá hace cosas maravillosas con sus manos, pero porque hubo un alguien que se lo dijo, que representaba una autoridad en un momento de máxima vulnerabilidad, como es estar en la escuela, con estar con la docente y la autoridad que la docente tiene, bueno, se cumplió la profecía. En eso velocidad no tuvo, aunque la tuviera en mil y otras cosas que tuvieran que ver con su hacer con las manos. Entonces es muy importante esto y cómo nosotros nos referimos al otro, porque podemos establecer creencias que hagan que quede bloqueado para toda su vida un potencial maravilloso o la capacidad de disfrutar o un futuro prometedor. Y cuando hablamos de valores y creencias, y hablábamos que los valores no se negocian, ¿no? A veces uno negocia o cambia las estrategias que satisfacen ese valor, ¿sí? Pero vamos un poquito más arriba de eso, vamos a lo que sostienen los valores y las creencias, que sostienen a la identidad, a quiénes somos, a nuestra misión en la vida. Y entonces te digo, ¿te preguntaste cuál es tu misión en la vida? ¿Te preguntaste quién sos más allá de tu nombre y apellido? ¿Quién sos? ¿Sos esa mujer? ¿Sos ese hombre? ¿Sos ese niño? ¿Sos ese adolescente? ¿Esa mamá? ¿Ese papá? ¿Ese profesional? ¿Ese trabajador? Esa persona que tiene metas, que tiene objetivos en la vida, que son tan importantes, porque cuando nosotros tenemos objetivos en nuestra vida, cuando nosotros tenemos metas en nuestra vida, cuando tenemos propósito, le estamos dando un sentido a nuestra vida. Y eso nos permite salir adelante, aún en los momentos más difíciles, sobre todo cuando ese propósito, eso que le da sentido a nuestra vida, está en congruencia con nuestros valores y con nuestras creencias, porque seguro que si ustedes se ponen a, no sé, a estudiar una carrera que no es la que a ustedes les gusta, que no es la que ustedes quieren, que es porque se lo dijeron, porque tengo que, pero se preguntaron, quiero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que está en congruencia entre lo que pienso, siento y hago? Porque ahí es donde las cosas van a salir bien y ahí es donde no voy a enfermar. Por eso programación neurolingüística y salud. En alguna oportunidad me ha tocado atender a una paciente con muchos problemas intestinales, una paciente muy joven. Y después me enteré, con los sucesivos encuentros, que no trabajaba de lo que quería, que no había estudiado lo que quería, y lógicamente su intestino estaba hablando. Y quizás en este deber ser y en este satisfacer a un otro, no estaba satisfaciendo sus propias necesidades,
sus propios gustos, no estaba cumpliendo con su misión. Por eso es tan importante saber cuál es tu misión. Dicen que los que salieron del campo de concentración, según nos cuenta Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, eran los que veían más allá del alambrado, los que tenían una meta más allá del alambrado. Porque como la mente inconsciente no diferencia lo real de lo imaginario, cuando nosotros imaginamos ese objetivo, cuando nosotros imaginamos ese más allá, nuestra mente ya lo está viviendo y está liberando la química acorde para que lo podamos cumplir. Y no solo eso, comienza a estar atenta mientras nosotros estamos haciendo a lo mejor otras cosas, a toda la información y recursos que pueden servirnos para lograr ese objetivo. Y la espiritualidad también es importante en esto, ¿no? Sí, de hecho, Robert Dills, lo hemos comentado, uno de los grandes exponentes de la programación neurolingüística, que fue el que creó este modelo de los niveles lógicos o los niveles neurológicos y lo graficó en forma de pirámide. En realidad el modelo es una doble pirámide, donde converge en un vértice que es la identidad, pero hacia arriba se abre una nueva pirámide. Esa nueva pirámide es el sexto nivel lógico, que en realidad es lo que él le llama la transidentidad, lo que está más allá de la identidad, que es el campo mayor. De hecho, la programación neurolingüística de tercera generación, porque hay una serie de generaciones de la programación neurolingüística, la de tercera generación tiene que ver con entender que existe un campo que nos conecta, que nos contiene y que nos conecta. Ese campo está generado por las interacciones entre nosotros mismos y a su vez nos influye. Este concepto viene del campo de la física, donde se generan campos eléctricos, magnéticos, y esto tiene que ver con las relaciones entre los elementos que tiene un sistema. Bueno, nosotros somos sistemas mayores, somos sistemas nerviosos interconectados, organismos interconectados que formamos comunidades, y esas comunidades se conectan, y en esa conexión se forma este campo, que recibió muchísimos nombres de diferentes culturas y diferentes épocas, que Jung lo llamó el inconsciente colectivo, que Steven Gilligan le llama el inconsciente creativo, que se ha llamado de muchas maneras, hasta el mismo Dios. El Dios es ese algo mayor que nos reúne, nos contiene, y que cada uno desde su propia concepción lo llama de una manera diferente. Este es el nivel espiritual, es el nivel donde vivimos la experiencia espiritual. La espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad, que la religión. La religión es una forma de concebir en una estructura determinada de rituales, valores, creencias, etcétera, la experiencia espiritual. Pero la experiencia espiritual es la experiencia de formar parte de un sistema mayor que nos contiene y nos trasciende. Cada uno la puede vivir de una manera diferente, esa experiencia espiritual. Algunos a través de la religión, otros no. Estamos más acostumbrados a vivirlas a través de la religión, desde nuestra formación, pero la experiencia espiritual podemos vivirlas de diferentes maneras. Y cuando estamos conectados con ese algo mayor, de ahí traemos información, porque estamos permanentemente siendo antenas. A través de quienes somos, nosotros nos conectamos y nos abrimos ese campo mayor. Y ahí surgen cosas totalmente nuevas, totalmente creativas, cuando unimos esos puntos, como decía Steve Jobs. La creatividad es ese arte de unir los puntos, de unir puntos, de traer cosas para generar cosas nuevas, de hacer lo que nosotros llamamos cambios generativos, que no son cambios remediales, no es usar la misma herramienta de otra manera para hacer lo mismo, sino que es crear algo nuevo, algo que nos transforma, y salimos siendo alguien nuevo. Entonces la experiencia espiritual es un nivel mucho mayor de la PNL. Fíjense que empezamos desde lo lingüístico, lo más básico, seguimos trabajando con el cuerpo y llegamos a lo que es la experiencia espiritual, recorriendo esta serie de niveles desde el entorno hasta lo más grande, hasta lo que nos contiene. Y esto es la forma de entender cómo somos y cómo estamos en este mundo, en esta vida. Y por eso decía al principio que la PNL es un modelo pragmático de cómo funciona la mente humana. Todo esto que fuimos hablando tiene que ver con cómo pensamos, cómo experimentamos el mundo, y le fuimos pusiendo nombres. La PNL le pone nombres, pero son cosas que ya hacemos y ya conocemos en realidad. Y con todo esto y mucho más, porque imagínense que son 3 años de formación en programación neurolingüística y siempre seguimos aprendiendo. Uno de los mensajes que me gustaría dejarles hoy es,
que me gustaría dejarte a vos, a vos, a vos que nos están escuchando, que nos están viendo, es que tengas un objetivo claro. Hablábamos recién de propósito, hablábamos recién de metas, tener objetivos claros, porque muchas veces nos la pasamos quejándonos de la vida que nos toca, de las cosas que nos pasan, pero ¿cómo hacemos para salir de ahí? Teniendo un objetivo claro. ¿Y qué es tener un objetivo claro? Tener una meta, pero ¿cómo vamos a definir esa meta? Esa meta la vas a definir en presente. La vas a definir en primera persona, yo, que es decir, que dependa de vos. Si es posible, la vas a expresar en gerundio, por ejemplo, estoy trabajando, ando, endo, porque eso a tu cerebro ya le da idea de acción. Vas a ser específica, vas a ser específico acerca de eso que vas a hacer, ¿no? Porque si decís, estoy trabajando en ¿un comercio de qué? Porque a lo mejor te toca vender gomas de auto, a lo mejor te toca vender golosinas, a lo mejor ropa, a lo mejor joyería, o sea, es muy distinto y te podés sentir más o menos afín a eso que vas a hacer. Entonces es muy importante ser específico. Que sea ecológico para vos. Es decir, a veces nos proponemos, sí, porque voy a estar trabajando a full para ganar tanto dinero y a lo mejor ese a full, ¿qué significa en esto de ser específico? 14 horas por día y a lo mejor te das cuenta que involucra tu salud, a lo mejor te das cuenta que dejas de ver a tu familia, que perdés relaciones, entonces que sea ecológico. Y el contenido no más de 7 palabras, para no perdernos en justificaciones, en cosas que a la mente y al universo los confundan. Y siempre en positivo. ¿Por qué en positivo? Porque si yo digo, no quiero que me pase tal cosa. ¿Qué pasa? Si yo les digo ahora, no piensen en un elefante verde con lunares amarillos. Seguro todos ustedes ya lo pensaron. Pero si yo les dije que no. Pero la mente inconsciente no entiende el no. Y donde va el foco, va la energía. ¿Y qué información le vamos a dar a la mente? La mente nos va a decir, pero vos me hablaste de elefante con lunares amarillos. Y entonces yo, no, yo te dije que no, no, pero la única información que me diste es esa. Entonces, démosle a nuestra mente y démosle a nuestro universo, a este campo que nos rodea, la información de aquello que sí queremos, de la manera más clara, más específica y que dependa de nosotros. No entreguemos a otro nuestra libertad, no entreguemos a un otro nuestro poder. Entonces, una vez que lo tenemos definido, lo podemos visualizar, lo podemos imaginar desde lo auditivo, desde lo sensitivo en nuestro cuerpo, podemos integrar todos nuestros sentidos, nuestros sistemas representacionales, haciendo un como si. Y ahora que logré ese objetivo, o el camino que estoy recorriendo para lograr ese objetivo, está bueno, me gusta, aparecen dificultades, aparecen, por el contrario, mentores, ayudas. Entonces voy tomando esa información en ese como sí, porque mientras nuestra mente va imaginando, así como cuando imaginamos cosas negativas nos enojamos o nos ponemos a llorar o nos contracturamos, lo bueno es que cuando imaginamos cosas positivas la mente también se lo cree y nos trae recursos del campo y uno va a decir, che, no sé, desde que me propuse hacer esto, me llega un montón de información acerca de este tema. Es que tu mente está permanentemente atenta mientras estás haciendo otra cosa, tu mente inconsciente está en esa permanente búsqueda, hasta en tus sueños lo va a estar resolviendo como una manera saludable de resolver los residuos que te quedan de tus pensamientos del día. Entonces, una de las propuestas que les dejamos es esta, no sé si vos también, Adrián, querés dejarle alguna propuesta más a nuestro público. Sí, esto de poner en el foco de la conciencia, porque nosotros, imagínense que nuestro cerebro quedaría, para ponerle un nombre, frito, si recibiera toda la información, la tuviera que procesar toda la información que recibe en este momento. En este momento ustedes están viendo y escuchando solo un pedacito de todo lo que está llegando a ustedes. Y eso lo están seleccionando porque su cerebro está tomando solamente una parte, está enfocando un pedacito, y de lo que enfocamos tiene que ver mucho con lo que creemos, y lo que no creemos lo dejamos de lado, y ni nos damos cuenta que existe. Por eso cuando estamos pensando fuertemente en algo,
es como en internet, nos aparece, miramos una licuadora y nos aparece en la propaganda de 800.000 licuadoras, porque el foco está puesto en la licuadora que estamos buscando. Si buscamos eso, el campo nos devuelve más de eso y esto se retroalimenta. Lo mismo que si es algo positivo y lo ponemos en el foco mental y lo creemos firmemente, eso es más probable que se materialice con ese mismo criterio, porque de alguna manera las redes son ese campo que nos conecta. Entonces el campo nos devuelve un poco lo que ponemos en nuestro campo, en nuestro foco mental. Ujú. Nosotros queremos contarles que esto es una parte de lo que es programación neurolingüística y programación neurolingüística y salud integrada a la salud. Como médicos, la practicamos en nuestro quehacer cotidiano con nuestros pacientes, también como coach que somos, también ofrecemos sesiones de coaching y también damos talleres que publicamos en nuestra página generativamente, tanto en Instagram como en Facebook, y también en nuestras páginas Silvia Noemí Hojenberg, Hojenberg Hojenberg, y Adrián Emmens, que allí lo tienen escrito. Entonces pueden buscarnos si desean tomar alguna sesión o taller con nosotros. El próximo taller tiene la siguiente pregunta. Como la mente inconsciente no soporta preguntas sin responder, ¿es posible una vida sin estrés? Y allí estaremos hablando desde todos los recursos, tanto lo neurocientífico, apoyando todos los otros recursos y herramientas de la programación neurolingüística y otras disciplinas que también utilizamos su excelencia para trabajar de una manera integral en esto que es sanar cuerpo, mente y espíritu. Así que, bueno, están invitados. Esto es un pantallazo muy rápido. Buscamos cubrir y hay muchísimas cosas más para hablar, comentar. Nosotros nos apasionan estos temas porque sabemos que están profundamente relacionados con nuestra salud y nuestro bienestar. Así que creo que ya acercándonos al final, les dejamos estas inquietudes, porque nuestra idea es dejarles inquietudes. Tal vez lo más importante, más que conocimientos, que eso uno siempre puede leer, los puede leer muchos libros, pero lo que creo nuestro principal objetivo es haberles generado la inquietud, haberles generado la curiosidad. Eso es el motor que nos lleva al cambio, la curiosidad, la inquietud, el saber que hay un nuevo terreno que tal vez algunos no conocían por explorar, un nuevo camino, tal vez es eso que estábamos buscando, como la primera vez que Silvia escuchó, quien trajo la PNL a la Argentina y dijo, eso es, por ahí vamos, eso me puede hacer y nos puede hacer mucho bien, y también, y realmente nos hizo mucho bien, que tal vez le llegue en el momento apropiado a quien lo necesite para empezar esos cambios en su vida que está queriendo y que tal vez no puede lograr. Recuerden que para lograr algo hay que querer, hay que saber cómo y hay que darse la oportunidad, decía Robert Dills. Es importante querer, es importante tener las estrategias, pero también es muy importante darse la oportunidad, entre otras cosas, superar esas creencias limitantes y darse el espacio para hacer cosas nuevas, para que el cerebro y la mente en general exploren estos nuevos caminos neuronales y estas nuevas experiencias que cambian realmente toda nuestra experiencia y toda nuestra vida. Todos hacemos PNL todos los días, todos nos comunicamos todos los días, usamos nuestros programas mentales, nuestras creencias, nuestros distintos filtros desde los sistemas representacionales, visual, auditivo, kinestésico, todas las cosas que estuvimos nombrando. Utilizamos metáforas, ¿no? Para explicar algo, muchas veces utilizamos una metáfora para que sea mucho más fácil entenderlo, pero la diferencia que al ponerle un nombre, al reconocerlo, podemos emplearlo de manera premeditada para lograr la excelencia en cualquier contexto, en cualquier dominio de la adultez. Quizás tiene que ver con nuestro trabajo barra profesión, quizás tiene que ver con nuestra familia, nuestros amigos, puede tener que ver con nuestro ocio, con nuestra salud, con nuestra espiritualidad, con nuestra vida social. Por lo tanto, ustedes pueden aplicar todas estas herramientas en todos y en cualquier dominio de su adultez y de su niñez también, si es que también nos están escuchando niños, ya que en ellos también se puede aplicar y ellos son tan permeables a utilizar los jóvenes, los niños, todos estos recursos que les hacen muchísimo, muchísimo bien y en muy poco tiempo. Los cambios se ven con mucha rapidez. Bueno, creo que ya Bueno, estamos en creo que radio, nos estamos. despedimos con música. Nos vamos a despedir con una música.